Nuestra historia continúa mostrándonos el horario de trabajo de Ruby, un horario demandante que se divide entre la escuela, el trabajo, el estudio, la grabación, la coreografía y la actuación, apenas dejándole un tiempo ridículo para descansar, cosa que no pasa desapercibida por Aqua, pero que Ruby necesita superponer, pues su madre también había llevado el mismo nivel de vida, por lo que ella también podría hacerlo. Sin embargo, está en contratiempo, por lo que Kaburagi le pide a Miyako que le dé unos cursos rápidos de actuación a Ruby, pero eso ya era complicado, pues Ruby ya se estaba exigiendo demasiado, y su horario actual era tan apretado que apenas puede dormir por las noches. Sin embargo, eso no era suficiente para Kaburagi, y aunque no quería sonar duro, la película requería una habilidad superior de actuación, y desde su punto de vista, Ruby carecía de esa habilidad, y aunque Miyako se enoja por lo que dijo Kaburagi, pues Ruby se había esforzado mucho y había tenido éxito, no le faltaba un punto. Ruby no tenía lo necesario para ser la protagonista, no comparada con las personas a su alrededor. Mientras tanto, en el estudio de grabación, Kana continuaba deslumbrando a todos con su calidad de actuación, tanto que el propio Shimakada la felicita por hacer parecer fácil un papel que era difícil, aunque Kana dice que sí fue difícil, pues personalmente no le gustaba la mujer a la que estaba interpretando. Sin embargo, Shimakada pensó que ese era el papel perfecto para Kana, aunque para disgusto de ella, pero Shimakada no puede negar que superó sus expectativas y que haría una buena escena con eso, aunque eso era lo que menos le importaba a Kana, pues aún no había olvidado que le prometió un papel adecuado para ella. Pero dejando eso de lado, le pregunta a Ruby si le ha ayudado en algo, a lo que Ruby no puede sino admitir su falta de habilidad y lo buena que es Kana para la actuación, y aunque Ruby le pregunta cómo lo hace, la única respuesta que Kana puede darle es intentar entenderse a uno mismo, entender sus sentimientos y desarrollarlos o reprimirlos, siendo eso lo que significa estudiar el papel, y en lo que está atascada Ruby en ese momento. Aquellas palabras son difíciles de comprender por Ruby, pues aún no sabe qué tipo de persona es, aún se encuentra atrapada entre dos personas, Ruby y Tendouji Sarina, pero una de ellas tiene más peso sobre la otra, peso del que aún es incapaz de liberarse, el hecho de que su madre no la amaba, y aunque trata de negar aquello que conocía, las pruebas estaban en su memoria, cuando su madre la visitaba en el hospital, y en vez de pasar tiempo con ella, su madre prefería alejarse usando al médico como excusa, pero la verdadera prueba de lo poco que la amaba apareció con una simple pregunta, y aunque la respuesta fue un sí, Ruby aún no podía evitar pensar que era mentira. Sin embargo, se aferraba a la esperanza de que su madre no podría estar mintiéndole, y es que incluso como Ruby, cada vez que la pasaba mal iba a la casa de los Tendouji, muchas veces pensando en tocar el timbre y decirle a su madre que era ella, que era Sarina, su hija. Sin embargo, nunca se atrevió a dar el último paso, pues su antigua vida aún la atrapaba y le impedía avanzar. Era una niña amada por su madre, hasta que le detectaron una grave enfermedad. Cuando a la madre le dijeron que su hija no viviría más de 10 años, se le rompió el corazón, y su padre, intentando consolar a su esposa, alejó a la madre de su hija, y su hija terminó aislada en un hospital. Con el tiempo, ambos padres se concentraron en su trabajo, tratando de escapar de la realidad, pero también, con el tiempo, se apartaron de su hija, y aunque la niña aún admiraba a su madre y esperaba seguir sus pasos, su condición empeoró con el tiempo. Su cuerpo se volvía cada vez más débil e incluso su mente le falló en algún momento, pero había una luz que la guiaba en la oscuridad, una persona que le devolvió el color a sus días grises, una persona que admiraba, y cuando ya estaba en el último tramo de su vida, su madre dejó de aparecer, quizás no queriendo ver a su hija sufrir. Aún así, la niña esperaba la visita de su madre, se aferraba a creer que su madre todavía la amaba y la estaba esperando, y aunque aquella persona nunca apareció, un joven doctor la visitaba y se convertiría en su compañero en la soledad. Aquel joven doctor le dio fuerza a esa niña, y así la niña obtuvo dos luces, pero como en la mayoría de las historias, no tuvo un final feliz, pues al final terminó perdiendo ambas luces, y a pesar de su corta vida, soportó un dolor que pocos conocen. Nunca vio su deseo hecho realidad, y esperaba día tras día a su madre creyendo que era amada. Sin embargo, incluso en su lecho de muerte, su madre nunca llegó a su lado, y su madre escuchó de su fallecimiento a kilómetros de distancia. Nadie supo nunca qué estaba pensando esa mujer en ese momento, como tampoco nadie sabía qué significaba para esa niña una madre que huía de su propia hija. Pero tan pronto como la niña falleció, su madre dio a luz a dos niños, y ahora viven felices. Y ese fue el verdadero final del cuento de esa niña. Al ver aquella escena, Ruby decide huir a casa. Nunca antes había visto a su madre sonreír de esa manera, y finalmente tuvo que aceptar la realidad. Ella amaba a su madre, pero su madre no la amaba a ella.
Es por eso que quería una madre diferente, y terminó reencarnando como la hija de Ai. Sin embargo, Ruby se culpa a sí misma solo por llevar desgracia a quienes la rodean, incapaz de perdonarse a sí misma por algo que no es su culpa, y se pregunta, ¿por qué Dios reencarnó a alguien como ella?